buenas tardes, desencajados y desencajadas. Enos aquí con la voz de nuevo. Recuperé mi laburo. Muy bien. La semana pasada me sacó el laburo acá. ¿Te quedaste sin voz? Me quedé sin voz y sin laburo en la misma semana, porque me fui una semana de viaje y llegué y claro, la ¿Viste silla cómo estaba te ocupada. pican el boleto al toque? Es así. En este gobierno es así. Es así. Es así. Afuera. Edu, bienvenido a nuestro programa. Muy contentos de tenerte acá. Bueno. En Algo No Encaja Acá. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Espero encajar o no encajar, no sé cómo. La idea es no encajar. Claro. De hecho, el punto es, o sea, ya nos resignamos a que no vamos a encajar nunca. Y el punto es justamente construir desde el desencaje. Edu, sos el primer diputado nacional que viene al programa, ¿no? Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, el primer tipo serio que viene Ponele. al programa, perdón, con todo lo que han venido hasta ahora. Uy, ahora se nos va a armar quilombo de Sí, los ya que está, vinieron antes. se pudrió todo. No, y justamente este programa tiene una característica, es que tratamos de ir a fondo en algunos temas. Y antes de ir a fondo con algunos temas, a mí me gustaría que puedas contar un poco primero tu relación a la política, digamos, cómo llegaste a la política. Tenés toda una carrera, hiciste, digamos, un cursus en Santa Fe, en Rosario y ahora al nivel nacional. Pero empecemos por ahí, digamos. Bueno, ¿Cómo pero es tu esa es la relación, política no? más institucional, si Claro. se quiere. A la militancia llegué de chico. En realidad, la militancia en mí preexiste a mi etapa consciente, ¿no? De ser humano consciente. Desde muy chiquito, vengo de una familia militante, viví en el exilio varios años, primero en Brasil, después en Francia, entre militantes políticos. Mi vieja se había rajado acá porque mi viejo está desapareció durante la dictadura y bueno, anduvo por esos países, yo con ella también, atrás, y viví siempre entre militantes, es decir, aprendí a cantar la marcha peronista, aprendí en Francia, a cantar el himno también, que era una forma de un poco de estar allá, pero de estar también atado un poquito a la Argentina y con la idea siempre de volver, porque lo que uno escuchaba de los mayores era, bueno, no estaba la idea de quedarse allá, sino que en algún momento se iba a poder volver. Y volvimos y ya mis primeros recuerdos, no puedo decir militante porque eso uno es un poco más grande, pero en relación con la política eran el 87 las elecciones que arrasa el peronismo en todas las provincias, el 89 la elección de Menem. Yo tuve 4 horas sentado en una esquina de Rosario, en Provincia Unida, allá al fondo en Rosario, en un semáforo esperando que pase el Menem móvil. ¿Lo viste? Dato. Sí, lo vi, pero lo vi muy lejos. Pero claro, para mí, Carlos Menem era Facundo Quiroga redivivo, ¿no? Claro, Era claro. el tipo que venía con el caballo pinto, las patillas, el poncho. Estaba enfervorizado realmente. Mucho más que mi vieja, que tenía simpatía por Cafiero, la interna había estado de otro lado. De hecho, creo recordar que no me llevó ella, me llevaron un amigo de mi vieja. Y estuve ahí. Y como los mayores también sufrí en algún punto la decepción. Y recién me empecé Ahora está como la Carlos Menem, ¿viste? Que salió Claro, de está estos la Carlos días. Menem. No, bueno, La nueva por supuesto que agrupación después empecé a libertaria. militar ya como militante en contra, tirando piedra, quemando goma. Allá por el 93, en el centro de estudiantes de mi escuela, el Politécnico, que es una Delitos escuela. que ya prescribieron, digo, antes que te Sí, persigan. sí, bueno, es Estaba pensando en figurado. eso. Lo que digo es figurado. Como Todo dice simbólico. Es una Milei, manera de es una decir. metáfora. Es una Cuando metáfora. dijo que había que clavarle un cajón a Cristina, todo es una metáfora. metáfora. En la época que empieza un grado importante de conflictividad en el movimiento estudiantil por las leyes de educación federal, la ley de educación superior, y en el marco de todas esas movilizaciones, sumado un poco a la politización vía la música, vía el heavy metal, la hermética en mi caso, es como que La eso... H no murió, viejo. Acá tenemos un Tomá, tatuaje de alma fuerte, mirá. pero bueno, está Ricardo Iorio ahí atrás. Un poco todo eso me mueve en ese momento a acercarme a la militancia y lo que pasaba en la tele, que era el santiagueñazo, el Cutralcó, Ledesma, los piquetes, y algo está pasando, Norma Pla, el perro Santillán, y la idea de que, bueno, eso que parecía ser eterno
que era el orden neoliberal, empezaba a sufrir fisuras, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a militar. Milité en la secundaria, milité en la agrupación Hijos un poco tiempo después que se fundó, pues yo estaba militando muy activamente en el centro de estudiantes en el secundario, año 95, tomas, etcétera. Y en el mismo momento se creaba Hijos, entonces me tomé un tiempo y entré recién el año siguiente, ¿no? Tenía muchos amigos, por supuesto, conocidos, etcétera, me llamaban y fue como una especie de escuela de militancia en el momento de que los grandes movimientos nacionales, el grandes movimientos políticos, las fuerzas populares, el peronismo, el radicalismo, en sus versiones oficiales, no eran un atractivo para un pibe que ve la política blanco o negro, liberación o dependencia. Y entonces la escuela de formación, en mi caso, fue esa, ¿no? Y después cercano a la CTA, al MTA, a la CGT de Moyano, todos esos espacios, 2001, hicimos una primera experiencia con un grupo de compañeros, intentar acercarnos a la política partidaria a través del polo social. Salió medio mal, lo recuerdo con mucho cariño al padre Farinello, ¿no? Que era la referencia de ese espacio. Hoy la vi a Alicia Castro en el Congreso, que fue a exponer por el tema de aerolíneas. Bueno, ella era parte de eso. Alicia Castro, el Barba Gutiérrez, Carboneto fueron los que entraron como diputados nacionales en ese momento. Eran como algunas referencias. Juan Carlos Smith, que es rosarino. Y después, bueno, como que la aparición de Néstor Kirchner es como que en mí y en muchos otros compañeros lo que hizo fue esta idea de militancia que se concebía a sí misma como una militancia social. Es muy difícil disociar lo social de lo político, pero en ese momento estaba la idea de que lo político era lo político institucional, claro, que no había lugar para determinadas reivindicaciones ahí. Paradójicamente en el peronismo oficial no había lugar para las 3 banderas históricas del peronismo, entonces lo que eran las unidades básicas se cerraron y en ese mismo lugar se abrió el comedor Piecito Descalzo, ¿no? La unidad básica Felipe Vallese se convirtió en el comedor Piecito Descalzo y así... como una metáfora, ¿no? Ya que estamos en tren de metáfora. Y Néstor Kirchner aparece como un destello, como una cosa fulgurante en la escena política nacional. Yo no lo voté, yo voté en blanco. Esa elección estaba entre votar a Rodríguez Sá y votar en blanco. Rodríguez Sá tenía como una especie de programa profundamente peronista. Estaba muy bien el programa de Rodríguez Sá. Estaba muy bien. Que mirarlo de se olvidó. Vamos a plantar 1 millón de árboles. Pero inclusive en lo monetario tenía una salida a la convertibilidad mucho mejor que la especificación asimétrica que hizo Labaña. Bueno, fui a Cuarto Curso. Teníamos una particularidad de mucho espacio de militancia en ese momento, que a la hora de votar cada uno votaba distinto. Claro que podía. Y a mí no me llamaba la atención Kirchner porque era como el candidato de Duhalde. Y Rodríguez Sá tenía un discurso mucho más nacionalista, mucho más popular, mucho más peronista. Pero cuando fui a Cuarto Oscuro dije, este nos caga mañana. Y voté en blanco. Y otros votaron a Rodríguez Sá, otros votaron a Kirchner. Tengo amigos de ese momento, incluso compañeros de militancia, que votaron a Carrió, alguno porque tenía un discurso socialdemócrata, pero con una línea media nacional, estaba firme contra la alianza en ese momento. Claro. Era como que cada uno hacía lo que podía. Y como que Néstor Kirchner reconcilió esos dos caminos, lo social y lo político, ¿no? Instalando otra idea de gobernabilidad. En los 90 decían, bueno, hablaban de gobernabilidad y tenía que llevarte a la mano de bolsillo porque te sacaban el 13%, ¿viste? Mágicamente. Venía Patricia Burrich y te sacaba el 13%. Y recuperó la idea más tradicional. Por eso a veces cuando dicen la nueva política, con respecto a que es la nueva o la vieja, recuperó cierta idea histórica de gobernabilidad como responderle no a los poderes fácticos, sino a lo que te pusieron en ese lugar, ¿no? Hice como un paneo rapidísimo. Espectacular, en 8 minutos sintetizarse 40 años de política. Hasta Néstor Kirchner. Hasta Néstor. Vi que te detuviste el Néstor. No. ¿Después qué pasó? No, pasaron cosas, dijo un filósofo argentino. No, lo tomo ahí porque después como ya nos encontramos un poco con muchos, tenemos una historia común, a partir de ahí, ¿no? En mi caso, me acerqué al movimiento Evita, que era MTD Evita en ese momento, no con la idea de incorporar al MTD Evita, porque era Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, sino de acompañar ese proceso y naturalmente
el MT de Evita pasó a ser Movimiento Evita en la comprensión de que se venía otra etapa, donde había que precisamente juntar lo social con lo político y dar la disputa política en su concepción primigenia, que es la disputa por el poder, por la institucionalidad, etcétera, sin abandonar, por supuesto, los pies de la tierra, del barro, ¿no? Claro, bueno, sí, efectivamente es una síntesis de unas tensiones, ¿no? Porque escuchándote es como Néstor logra mezclar la bandera política y las banderas sociales y cómo se fue después desenredando esas banderas y que hoy desgraciadamente nos cuesta encontrar el cauce político de las reivindicaciones sociales. De Cristina esta parte hubo cierta disociación de la política con sus mediaciones, ¿no? Cristina, Macri, Alberto también, si bien tuvo más acercamiento con algunas organizaciones, y ahora Milei ni hablar, ¿no? En esa relación entre política y mediación social, o política y organización social, que nos cuesta tanto hacer. Que es fundamental, porque yo siempre digo, ¿no? A veces cada tanto resurge o se pone de nuevo se pone de moda de nuevo la doctrina, ¿no? Esta idea doctrinal. Yo no soy de lo que anda con el peronómetro midiéndole al aceite a todo el mundo. Creo que la doctrina se encarna en prácticas concretas, ¿no? Y no tanto en el recitar parágrafos enteros, ¿no? Digo, como creo que el mejor cristiano no es el que recita mejor la Biblia, sino que traduce en su vida cotidiana las enseñanzas, ¿no? de la Biblia. Y en ese sentido, digo, Perón, en algunos de sus textos, y textos también fundacionales del peronismo, como es la comunidad organizada, ahí piensa no solo una impugnación a lo que él llamaba el orden demoliberal por su incapacidad de aprender y de dar cuenta de las necesidades de nuestro pueblo, sino que también lo que hace ahí es reconocer como única fuente de poder al pueblo, pero no cualquier pueblo, el pueblo organizado, ¿no? Y creo que cuando el peronismo olvidó esa verdad, que creo que es trascendente y creo que es, de alguna manera, si hay algo que se sostiene en el tiempo es eso, más allá digo, porque hay cosas de la doctrina que pueden necesitar reformulaciones, y hay algo que se sostiene en el tiempo, si hay algo, es eso, esta relación que tiene que ver con la fuente del poder mismo. Cuando el peronismo la ha olvidado, se ha extraviado, ¿no? Se convirtió en casta, diría Milei. De alguna manera sí. Y por eso le termina cabiendo y golpeando un discurso anticasta, claro. Si no, no habría forma, ¿no es cierto? Y cuando el peronismo ha logrado acercarse a eso y expresar eso, mucho más que representarlo. Nosotros hablamos mucho de eso, de la política expresiva más que representativa. Cuando ha logrado expresarlo, ha escrito sus mejores capítulos, ¿no? Por estos días se habla mucho de la renovación del peronismo, de las autoridades, de la conducción, etcétera. Entro yo al tema porque seguro van a entrar ustedes, entonces entro yo, me meto solito de cabeza. Más allá de la síntesis, que siempre después es una persona, está bueno transitar el desierto de la representación durante un tiempo, porque permite pensarse de manera más colegiada. Y no lo digo en términos formales, ¿no? Burocráticos, decir, no, bueno, somos un cuerpo colegiado, entonces vamos a tener y el poder ser. No, cuando digo pensar en términos más colegiados, es pensar qué compone al peronismo. Y si el peronismo no va a ir por mejor rumbo, si puede expresar en sus ámbitos de conducción a las representaciones sociales organizadas que le dan vida, que tienen expectativa en el rumbo que pueda asumir el peronismo, que históricamente lo han animado, etcétera. Por supuesto, los trabajadores, indudablemente, los trabajadores en sus distintas realidades de hoy, los integrados, los que no están integrados, los que encajan, los que no encajan, los jóvenes, no los jóvenes de manual o de consigna, o de la frase ricotera, sino lo digo. El joven realmente existente. Sí, ¿no? De los jóvenes de 40 años, ¿no? Porque también hay una costumbre no sé a qué te refieres. Perpetuar a los jóvenes. La JP de los 50. Claro. Sí. En sus distintas realidades, las mujeres, todo lo que de alguna manera son los que tienen una contradicción objetiva con este régimen que
que quiere construir Milei. El empresario pyme, el cooperativista, etc. Bueno, si el peronismo es capaz de expresarlos en su ámbito de conducción, va a ser mucho más fácil encontrarle el agujero al mate, ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que está pasando en la interna del PJ, digo. Sí, lamentablemente sí, porque la interna de PJ termina expresando una forma de pensar la política que es pensar en políticos que le hablan a políticos, o que se juntan en una mesa y dice, estuve reunido con Tito Cosa, y decidimos esto para el coso, qué sé yo. Ojo, seguro agarrás mis redes sociales y vas a encontrar una reunión con Tito Cosa de trabajo que vos necesitas comunicar, etc. Si la política es eso solamente, estamos fritos. Estamos fritos. No, la política es eso, pero no solamente. Exactamente. Ese es el punto. Eso es un pedacito claro. de la política. Para mí hay un punto clave en lo que estás marcando, más allá de la conjuntura actual, que creo que es también una reflexión hacia nuestro propio sector, que es cierta ansiedad, ¿no? Porque hay una paradoja. Hay una urgencia porque frente a nosotros hay un gobierno muy, muy agresivo y muy destructor, y a su vez hay un tiempo que no se puede forzar, que es el tiempo del tránsito de la crisis de la representación, donde hay un vacío que es medio inevitable, y un vacío que si se llena demasiado rápido de la misma política no va a permitir que surja otras cuestiones. Exacto. Y para que surja otra cuestión hay que bancarse de cierta angustia. Por eso a veces cuando uno dice, bueno, pero no aparece nada nuevo, y no, porque lo nuevo no se decreta, lo nuevo surge de proceso inmanente, lleva tiempo, de conexiones con actores, de los actores y las que corresponde a la realidad del presente. O sea, no es que... Yo te voy a dar un ejemplo concreto. A veces vengo diciendo mucho esto y algún compañero me ha acusado dentro del bloque mismo de basista, ¿no? Extremadamente, no es basismo. Es en todo caso dejar madurar los tiempos. Totalmente. Y comprender la etapa en la que estamos. Si hoy el peronismo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el ámbito donde me muevo cotidianamente, tiene un bloque de 99, espero que, bueno, esto sale en directo hoy, digo, espero que no quede viejo esto en los próximos días, no, pero digo, tiene un bloque de 99 diputados y diputadas, y se mantuvo más o menos unido, con alguna fuga menor, no es porque hay un liderazgo que contiene el conjunto, ni en pedo, no hay ningún liderazgo. A ver, no nos vamos a hacer los sonsos. Tenés, no sé, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una parte bien grande, ¿no es cierto?, de ese espacio que está referenciado ahí, etcétera. Pero hay otro espacio que no. Está Sergio Massa, está lo que algunos definen como el albertismo, que creo que no existe más como tal, pero que alguna vez lo fue, quienes se sienten expresados en Axel Kicillof, hay en los gobernadores, en los movimientos sociales, en el movimiento obrero organizado. Ahora, ¿por qué se mantuvo unido si no hay un liderazgo abarcador de todo eso? Básicamente porque la primera reunión que tuvo ese bloque de diputados los primeros días de enero, cuando se empezó a tratar la ley Bases, que es de alguna manera el símbolo de esta gestión, el ley motive, la nave insignia en términos legislativos, la primera reunión fue con la CGT. Y la segunda fue con las 2 CTA. Y después con los movimientos sociales. Y después con el mundo de la cultura. Es decir, con determinadas representaciones sociales organizadas que nos exigieron que nos mantengamos juntos y que nos exigieron que defendamos a cada uno de estos sectores sus intereses. Y el peronismo tiene que ser la defensa de esos intereses y muchos otros, y la articulación de lo disperso de alguna manera, que son todas estas demandas, primero con los trabajadores. O sea, vos lo que estás planteando es fuerte la hipótesis que estás planteando, porque en un punto tenés una situación en la cual hay una suerte de parlamentarismo de la organización, de la comunidad organizada, ¿no? En la cual, sin liderazgo externo... Sí, vos lo complejizás mucho más, ¿no? Lo intelectualizás más, pero yo lo que digo es lo que nos ordena el abajo. Claro, pero te ordena lo de abajo, pero significa que no hay una ausencia de liderazgo que finalmente no ha sido tan problemático para que un colectivo funcione. Digo esto y capaz que en una semana estalla todo, ¿no? Pero digo, a ver, yo creo que el nivel de agresividad de la política de Milei, el nivel de mesianismo y de radicalidad en términos de otredad con lo que expresamos nosotros,
hace que esto sea como casi inevitable, ¿no? Que el espanto sea un gran aglutinador, ¿no? Pero no solo eso, sino el espanto y digo, ¿por qué no pasa lo mismo con el radicalismo? O con otra fuerza política? Están en un proceso de dispersión fuerte, básicamente. Bueno, me parece que hay una identidad muy fuerte del peronismo, una relación muy fuerte con algunas representaciones sociales organizadas que le exigen al peronismo que aguante los trapos, ¿no? Que sea como una especie de, por lo menos ahora, paragolpe frente a esta situación. Sí, está bien, pero es sorprendente, digo, que haya funcionado. Es sorprendente. Es comprensible desde el punto de vista de la lógica del peronismo, pero a su vez termina validando una lógica del peronismo, que es la que describía antes, que el peronismo funciona en tanto que es una relación entre conducción política y comunidad organizada, y que ahí lo que está diciendo es, miren, después de 10 meses de funcionamiento, finalmente nos hemos mantenido relativamente unidos, no por efecto de liderazgos externos, sino por efecto de articulación con las mediaciones sociales. Y creo que hoy está desordenado es más. Fuerte, sí, es fuerte como hipótesis. Pero me encanta, me encanta. Pero creo que hoy está desordenando más la institucionalidad del peronismo que esos sectores. Claro, te termina generando más quilombo la discusión por el liderazgo. Exactamente. Que el propio proceso de articulación con los actores. Exacto. O sea, estamos pensando en voz alta, ¿no? Estamos pensando. Es lo que hacemos en este lugar. Bienvenido. No, pero es algo, o sea, lo que acaba de poner sobre la mesa no es algo que se esté discutiendo en espacio público, pero me parece clave, porque hay algo me parece, en la sociedad de demanda de, ¿cómo decir?, de cierta racionalidad política en la forma de procesar la urgencia, las dificultades, que estás expresando, que ahí hay una racionalidad. Pero claramente hay una racionalidad, y creo que hay una saludable recuperación de la articulación del peronismo, el peronismo político, con esos sectores. Lo que debería pensarse en algún momento es que deje de ser una articulación como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Claro. Debería haber una hibridación, básicamente. Pero digo, no deja de ser saludable esa recuperación, y que los liderazgos que vayan naciendo piensen que la relación con el pueblo siempre necesita de mediaciones. Es inevitable. Por eso hablamos del pueblo organizado, ¿no? Y de la comunidad organizada. Hay una especie de... Voy a ser injusto con la CLO, pero creo que es una deriva de la CLO, quizás. No, puede ser. Nosotros nos encanta pegarle. Bueno, listo, vamos a entrarle a la CLO. Que esta idea de... Yo creo que es el autor intelectual de gran parte de nuestra derrota, ¿no? De hecho, creo que el programa pasado hablamos de eso. Sí. La CLO, para lo que... No... Es una mala lectura de la CLO esta de decir, bueno, el líder y el pueblo, ¿no? Claro. Sin mediaciones. Y estoy haciendo una simplificación burda, digo, pero estamos hablando de mala lectura, no de lectura. Y de alguna manera creo que hay que recuperar la idea de que nuestro pueblo se organiza y genera sentido en sus organizaciones, y que eso es importantísimo. Que el peronismo lo vuelva a poner en la centralidad, ¿no? Claro, porque ahí hay un punto clave en lo que estás diciendo. Digo, para los que no conocen a Ernesto Laclau, un filósofo argentino que vivía en Inglaterra, que ha inspirado a Cristina, o Cristina encontró en Laclau una teorización de su práctica. Nunca sabremos, digamos, la relación, pero sí, efectivamente, la base conceptual de la idea de relación directa jefa-pueblo, sin mediaciones sociales, que ha sido un denominador común en los gobiernos de Cristina, y obviamente en los gobiernos de la derecha, porque la derecha argentina, no todas las derechas gobiernan sin las mediaciones, pero las derechas nuestras gobiernan sin mediaciones. Y hay un denominador común entre el cristinismo y la derecha, de que piensan que gobiernan sin mediaciones. Y el punto que está marcando, que me parece clave, lo de la mediación, es que, porque a veces cuando alguien que no es parte de nuestra gramática o de nuestra forma de hablar, piensa que como tenemos una relación idealizada al pueblo. Pero vos lo acabás de decir de una forma que me parece muy clara, que son las organizaciones que producen sentidos. Entonces, que la política, para que lo que haga
haga sentido, se tiene que conectar con los sentidos que se producen en la sociedad, si no quieren hablar de pueblo. Y lo mismo pasaría si habláramos de empresarios o si habláramos de la mesa de enlace o cualquier actor que tiene también un sentido, saberes y que la política conecta con esa, por izquierda o por derecha. Claramente. Porque un poco lo que nos está pasando en Argentina, me parece que inclusive los propios actores del capital, para decir de alguna manera, tampoco encuentran eco de su propio sentido, con lo cual la crisis de la representación es una crisis por el lado del trabajo, pero también por el lado del capital, por eso es tan profunda. Es que yo no creo que haya hoy en la Argentina sectores de capital que vean este proyecto, el del proyecto de Milei, como algo estable en el tiempo, que se va a sostener y que de alguna manera es el proyecto que les va a permitir desarrollarse de acá en adelante, etcétera, en función de sus intereses. Creo que hay más una idea de carancheo y de ver qué puedo sacar de esto. Yo siempre digo, cuando se trató y la ley base en el Congreso, una sola cámara empresaria realmente existente en la Argentina, que fue la UIA, que fue a defender al Congreso la ley base, y fue a defender una partecita sola. ¿Cuál fue a defender? La reforma laboral. Claro. ¿Por qué? Porque la escribió Funes de Rioja. Fue por ese pedacito. No fue la AEA en ninguno de sus sectores empresarios, no fue ninguna de las cámaras de la actividad agropecuaria. Después fueron 4 o 5 cámaras falopa que inventaron en un fin de semana de emprendedores, no sé qué, uno el hijo de Lita Lázaro y el otro, que fueron a provocar, pero nadie se hace cargo del paquete entero. Todos vieron la oportunidad acá, de este allá. loco que va para adelante de hacer, como te dicen muchos de ellos, lo que Macri no se animó, ¿no? Claro. De la reforma laboral, dame esto, dame lo otro, etcétera. Pero ninguno se hace cargo de todo el paquete. Sí, quizá por eso Elon Musk y todo esto están chocho con el muñeco, con el experimento. Algunos pero de ahí no hay un proyecto de país, hay un proyecto de venir, voy al supermercado, me llevo esto y me lo llevo y listo. Claro. Porque tiene un poco, eso es algo que nosotros lo planteamos muchas veces acá, pero tan complejo que es muy importante insistir, que es, vos decías, efectivamente el mundo del trabajo es heterogéneo hoy, entonces es difícil tener una posición sintética. Exacto. Pero también el mundo del capital es heterogéneo, entonces cuando Milei abraza a Galperín de Mercado Libre, está expulsando a gran parte del sector industrial, o inclusive la pelea que tienen los bancos con Mercado Libre es la prueba que tenés un conflicto. Está cruzado por un montón de contradicciones, ¿no? Entonces, sí creo que hay algunos pillos que ven acá la oportunidad para decir, bueno, hagámosla rápido, mirá este loco, va para adelante, qué sé yo. Es ahora. Claro. Y él tiene mucha ansia de tener razón, sobre todo. Yo veo en Milei a alguien que quiere tener razón. Que no es un conservador como Mauricio Macri. No es un tipo que está, capaz que soy muy ingenuo, ¿no? Pero que está atado a algún interés material particular. Él quiere pasar a la historia, ¿no? Devoto a la gloria para él. Él cuando fue el 1 de marzo al Congreso dijo, y si no será el ostracismo. Iré por el mundo explicando que estos negros de mierda no me dejaron gobernar. Héroe o mártir, pero al fin y al cabo es entrar en la historia. Sí. Héroe mártir. Si no, será un Gorbachev que va por el mundo diciendo, intenté, no pude. No me dejaron. La comparación con Gorbachev, no sé si le va a gustar, pero está... Bueno, se entiende. El gran reformador, claro. O el gran revolucionario en este caso, se piensa más como... Y ahí hay porque le estamos agregando elementos, ¿no? Sí, perdón, soy muy desordenado. No, al contrario, es súper ordenado, porque fíjate, vos estás planteando que hay un trabajo, una forma de trabajar políticamente en el Poder Legislativo que funciona funciona porque está articulado. En su precariedad. Funciona. Y es un hecho, tenés razón. Sí, claro. Opera. Pero que opera porque tuvo una conexión con las mediaciones sociales, con las organizaciones de la comunidad organizada. Eso es un primer factor. Segundo factor que vos estás planteando es la disputa por el liderazgo finalmente perturba esto que está funcionando, cuando podría haber un proceso al revés, es decir, que surja el liderazgo de esta dinámica, no de una dinámica externa a algo que finalmente cobra sentido. Y por otra parte, me parece que hay algo clave en la manera en cual
se tiene que pensar los liderazgos hoy en día que no son finalmente liderazgos sintéticos. O sea, en el sentido que tienen la capacidad de representar una cosa, sino que son liderazgos que logran articular multiplicidades, ¿no? Que es otra forma de ser líder, que es menos autoritario, que implica justamente componer heterogeneidades y sobre todo entender que estamos en un proceso de transición, ¿no? En términos globales y en términos de sistema económico y político. Me avisan por cucaracha o por mirada de que vamos a una... ¿No sentías que te estábamos todas mirando? Sí, sentí una presión acá. Por otro lado. Así como dice Alex, vamos a ir a un corte y las dejamos escuchando la de La Terraza de Ezequiel Borra y Sonidos Enraizados y enseguida volvemos con Eduardo Toñoli. No es para despecharme ni para darme valor. No canto para vengarme ni mendigarte calor. Tampoco es ranchera triste, ni canción desesperada, ni confesión, ni reclamo, ni darte todo por nada. Ni darte todo por nada. Si te digo corazón, es que está latiendo ahorita. Si te canto esta canción, escucha la mamacita. He subido a la terraza para ver salir la luna. Detrás de aquella montaña también salió tu hermosura. También salió tu hermosura. Aguascalientes, desierto Huichol mexicano. No te vayas a perder, herradura reposada. Contento estoy de encontrarte, platónico brillo de sol. Enamorarse muy bueno, se acelera el corazón. Boom, 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 se acelera el corazón. Volvemos y en la pausa, mientras transcurría el intermezzo musical, pequeño, nos preguntábamos, ¿en qué consiste el trabajo del legislador? ¿De qué trabajás? De parlare. El Parlamento viene de parlare, de hablar. Es una buena pregunta. El trabajo del legislador es un trabajo multifacético de alguna manera. Es bien para un cientista político, ¿no? Recuerdo a la audiencia que el compañero es doctor en ciencia política. Es un océano de 1 centímetro de profundidad. Parece que atravesá por todos los temas y después está en uno meterse y ahondar en algunos, ¿no? Me parece que es una experiencia
que tiene que ver fundamentalmente con intentar articular ideas, intereses. Es un ámbito muy interesante para hacer eso a lo que hacía referencia vos, para intentar reconstruir de abajo hacia arriba desde distintas perspectivas, ¿no? Dentro del movimiento nacional, etc. El laburo legislativo te ofrece esa posibilidad, que el laburo en un ámbito ejecutivo no conozco, no he estado, pero por lo que dicen otros es muy distinto, ¿no? Tiene otra lógica, otro funcionamiento, es mucho más ejecutivo en ese sentido, pero el laburo legislativo tiene esa particularidad que te permite tener un paneo general del Estado, de la sociedad, etcétera. Después está en vos qué hace con eso, ¿no? Claro, me parece un punto importante. Justamente en eso hablamos antes de la crisis de la representación y de cómo salir finalmente de la crisis de representación con un tipo de práctica política. Y hay algo que me parece que la sociedad perdió de vista, ¿no? Que es justamente en qué consiste el trabajo político. Y hubo tanto desprestigio, algunas veces a veces bien fundado, bien ganado, sí, claro. Desgraciadamente, pero no quita que hay como una fantasía de que podría haber sociedades sin trabajo político, ¿no? Entonces es importante explicar lo que es, claro, el trabajo político y sobre todo, además, mientras uno explica qué es el trabajo político, cómo puede ser ese trabajo para que la política sea de otra forma. Porque hay un punto sobre lo que estamos discutiendo en estos días, sobre todo en la interna del PJ, que va en el sentido de que la sensación general es: esto es una disputa por la lapicera para las elecciones del año que viene, muy lejos de la renovación de la política, muy lejos de la construcción de lo nuevo. Y finalmente lo que vos estás narrando de lo que está pasando en el Parlamento, por lo menos en el peronismo, es que hay una práctica. Sí, y hay una expertise que no tiene que ver con un título determinado, etcétera, que es necesario. Yo creo que el problema es cuando de algunos sectores de la política, no casualmente, se confunde adrede el laburo legislativo o el ámbito de lo legislativo como lugar de construcción de liderazgo. Puede ser como puede no ser. Digo, Javier Milei, una expresión clara, Javier Milei le chupó soberanamente un huevo el laburo legislativo, nunca fue a ninguna, perdón por la expresión, ¿no? No, se entendió, ¿no? Yo creo que fue claro. Yo creo que claro. Sí. Lo digo en francés, si querés. Nunca fue a ninguna comisión, casi no iba a las sesiones y fue presidente de la Nación, claro, ¿no? Y después tenés enormes espadas legislativas que lo hacen muy bien, que son muy útiles a la Argentina y que nunca van a ser seguramente... Claro. Presidente de la Nación, porque gracias a Dios no vivimos en un sistema parlamentario, sí, también tengo que decirlo, porque creo que son un gran tapón para las grandes transformaciones sociales, creo yo, ese tipo de sistemas, ¿no? Que hacen muy difícil ese tipo, los procesos de cambio revolucionario, etcétera, o de reformas profundas. Pero digo, el laburo legislativo tiene su expertise y está bien que lo tenga, y hay tipos y minas que lo han desarrollado, y me parece que yo admiro mucho, por ejemplo, a Graciela Camaño, a pesar de que no siempre he adherido a sus ideas, a sus posiciones, alguien que conoce la labor, que se ha formado en eso. Es muy útil a un proyecto de país, ¿no? Contar entre sus filas a hombres y mujeres, como doy ese ejemplo, porque no está en actividad además, entonces podemos tirarle un piropo, ¿no? Pichetto mismo, por dar algún nombre. Yo estaba pensando en Pichetto. Pichetto es una figura fascinante en ese sentido, repito, después puedo diferir en muchas posiciones, pero a mí me da gusto escucharlo y me da gusto ver actuar a esos legisladores, ¿no? Después no creo que sea que las transformaciones sociales nazcan de ahí, creo que nacen de afuera para adentro de las instituciones, y la experiencia de estos meses, perdón que vuelva a eso, pero es lo que me toca transitar esos meses, muestra eso. Cada vez que hubo una alteración de la hoja de ruta del Congreso en un sentido positivo, que se le pudo
poner algún freno mínimo a la avanzada del anarcocapitalismo, ¿no es cierto?, en la Argentina, fue porque pasó algo afuera. El 24 de enero se produjo una enorme movilización de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la UTEP. El 23 de enero, o sea, la noche anterior, adelante de mis ojos, hubo diputados de la oposición dialoguista, como suele referenciarse, que firmaron una hoja en blanco. No hay metáfora, volviendo a las metáforas, más clara de entrega que firmar un cheque en blanco. Hacé lo que quiera, le firmé una hoja en blanco. Al día siguiente empezó el derrotero que terminó los primeros días de febrero con la caída de la primera versión de la ley base. No cayó porque el bloque Unión por la Patria somos unos fenómenos que lo volvimos loco y le desarmamos. Bueno, algo bien habremos hecho. Reunirnos quizá con la CGT como primera reunión fue lo mejor que hicimos. Y así otras cosas. Pero cayó porque hubo quilombo afuera. En abril empezó la movilización enorme de la comunidad universitaria y cambió el rumbo. Un congreso que estaba más atento a ver cómo se acomodaba el cuerpo para que Milei no se enojara y no les tuiteara en contra, etcétera, y cómo facilitarle las cosas sin salir demasiado abollado. Y a partir de esa movilización se empezó a discutir los fondos de la educación, no solo la universitaria, los fondos de los jubilados, etcétera. Es decir, hay un poderoso influjo en ese caso de la movilización popular, mayoritariamente de sectores medios, en torno a una causa muy sentida por los argentinos, que es la de la educación. Y sobre todo la de la educación superior, la idea de mi hijo el doctor, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el trabajo parlamentario es necesario tener las espadas que lo puedan desarrollar bien, etcétera. No creamos que los liderazgos transformadores o que las mismas transformaciones nacen de ahí y se extienden a la sociedad. Porque además construimos una cierto activo militante durante estos 20 años que empezó a tener como, iba a decir ídolo, pero es ídolo la figura, más que como referencia a dirigentes políticos a partir de esa vidriera que son esos lugares, el ser ministro, el ser funcionario, etcétera, y dejamos un poco de discutir qué es lo que está por abajo de eso, ¿no? Claro, pero justamente me parece que ahí el punto clave del legislar, porque finalmente cuando legislás y citás la figura de Pichetto y de Camaño, lo que tenés es una práctica de construcción de acuerdos, consenso con distintos actores, porque efectivamente no puedes legislar solo, ¿no? O sea, hay algo del trabajo colectivo que se pone en juego. Eso es la parte del propio sistema político. Pero además, a lo que estás agregando en el propio hecho de la relación entre el afuera y el adentro, y que justamente el afuera es un adentro. O sea, el problema de la política es que sigue pensándose entre la representación como algo separado de la sociedad. En cambio, lo que vos estás narrando es justamente que la calle está dentro del Parlamento. Y fíjate que el argumento de Adorni, me acuerdo, porque lo hablamos en algunos espacios, inclusive me acuerdo con mis estudiantes unos días después, decía, fíjense que no es que la represión que hubo en varios momentos fue en nombre de la democracia representativa liberal. O sea, esa idea de la calle no deja que las instituciones democráticas funcionen. No. El punto es que las instituciones democráticas funcionan si están conectadas con la realidad social, ¿no? Entonces ahí hay una disputa sobre el sentido de la democracia que se pone en juego en eso que vos estás planteando, y vuelvo a lo mismo, por eso insisto sobre esa idea, porque estamos en tiempos de discusión sobre qué significa lo nuevo en política, finalmente. Claro. ¿No? En estos días, digamos, lo triste, los enojos que produce en la militancia y en la sociedad el espectáculo de la interna del PJ, que realmente es patético para muchos, entre otras cosas. ¿Por qué es patético? Porque no muestra un sendero de creación de lo nuevo. Ahora, muy diferente es la idea de ¿queremos crear lo nuevo? Bueno, entonces miremos también un poco alguna de las prácticas políticas, digo, para nosotros tampoco entrar en un discurso tan... podemos ser anticasta, lo somos, de hecho, en nuestra práctica, en una definición de la casta como aquellos políticos que están desconectados de la sociedad y de las mediaciones sociales, eso es la casta.
Pero además agregarle que finalmente sí hay algo en la práctica política que funciona cuando está conectado con la sociedad. Todo lo contrario de lo que dice este gobierno y todo lo contrario de lo que está pasando en la interna del PJ. ¿Entiendes? Entonces, y ahí sí puede ocurrir algo nuevo, en el sentido que lo nuevo siempre va a salir de la sociedad. Nunca va a salir de cabezas iluminadas que después lo conducen. O sea, y ahí sí la fuerza de la institucionalidad y de las conducciones transformadoras los conducen los que entienden. Los que captan la necesidad del momento. Exactamente. Yo nombré 2 liderazgos. Bueno, uno no nombré, sí, Perón lo nombré. Supo captar lo que estaba pasando en ese momento y el ascenso de una nueva clase obrera que venía a transformarlo todo y a pedir su pedazo de la torta, ¿no es cierto? Bismarck decía que todo hombre es tan grande como la ola que ruge bajo sus pies. Es una frase que utilizó Jorge Abelardo Ramos el día que muere Perón, escribe una nota muy sentida y cita a Bismarck diciendo eso, ¿no? Y la ola que rugía debajo de los pies de Perón era una clase obrera en ascenso, una nueva clase obrera que pretendía su lugar en la historia, ¿no? Y en el reparto de la renta y del poder también. Y Néstor Kirchner fue distinto porque venía de otra etapa distinta, venía del estallido del 2001, claro. Venía de una etapa regresiva, etc. Y a pesar de eso hizo lo que hizo, básicamente, ¿no? Pero se paró sobre otro escenario y fue capaz de determinadas reivindicaciones dispersas, ya no esa clase obrera que iba para adelante, etc., determinadas reivindicaciones dispersas, articularla y reconstruir la autoridad presidencial, que es un montón, veníamos del 2001, es un montón. Y reconstruir cierta idea de movimiento nacional también. Ahora, ambos dos fueron disruptivos y eso es lo que generó la convocatoria que generó en claro. su momento, ¿no? Y Cristina no dejó de serlo también en algún momento, pero lo que yo creo es que de alguna manera el reiterarse y el hacer política quizás mirando con el espejo retrovisor sin poder hacer un balance de las luces pero también de las sombras de esta etapa de 20 años me parece que nos pone en una encerrona. Lo digo por todos, no lo digo solamente por un liderazgo, por un estamos todos en esa encerrona, ¿no? Me parece que también hay que mirar un poco qué de todas esas promesas incumplidas, de los enunciados que venimos sosteniendo, casi como lugares comunes, idea, fuerza en la política, son los que hicieron que una parte importante de nuestro pueblo fuera a buscar otra cosa. Mira, para mí Milei tiene algo interesante que es, hay un lugar común que dice que toda crisis trae una oportunidad, voy a caer en ese lugar común, para eso está permitido. Y Milei lo que tiene es que en su radicalidad y en su impugnación de todo nos tiene que hacer pensar de que hay cosas que se terminaron, básicamente, ¿no? Y además historiza mucho Milei, a diferencia de Macri, que llegó y dijo, yo soy algo nuevo, el PRO es algo nuevo, a pesar de que tiene varios apellidos encima, Brown, Menéndez, no sé, todos esos apellidos, él era algo nuevo. En cambio Milei, que es más plebeyo, viene desde el fondo de la historia y dice, quiero restaurar la Argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que era la primer potencia económica mundial. Falso de toda falsedad. Utiliza la estadística de Madison sobre los PBI de las naciones, cuando no había PBI, entonces todo zaraza. De hecho, la Argentina tiene el informe Viale Macet, que yo siempre digo, no lo mandó a hacer ni Eduardo Toñoli, ni Alec Roy, ni Juan Domingo Perón, ni Miriam Bregman. Lo mandó a hacer Julio Argentino Roca y le dijo un médico cordobés, vaya por todo el país y dígame cómo está la clase obrera. Para el orto, dijo Viale Macet. Muy mal. Decía para el orto, en el informe. En el informe, sí. Era catalán. Para el orto. Para el orto. Esa era la Argentina de fines del siglo XIX, donde había un puñado de connacionales que viajaban a Europa con la vaca arriba del barco, literal, para tomar la leche calentita, en la cubierta del barco, tiraban manteca al techo, también era literal eso, mientras millones la pasaban muy mal. Y ¿qué dice Javier Milei? Que
ley Sáenz Peña mediante, la Argentina se arruinó. ¿Con qué? Y eso está en los fundamentos de la ley base, que invito a leerlo. Como no soy abogado, empiezo leyendo las leyes, en general los proyectos de ley, por los fundamentos y no por el articulado. A veces los fundamentos es zaraza, de una forma hay que sacárselo de encima. A veces son conceptualmente te muy revelan densos. el espíritu. Este es uno, el de la ley base, porque básicamente se piensa a sí mismo como refundacional, ¿no? Y dice que la Argentina se arruinó, ley Sáenz Peña mediante, con la instauración de la democracia social y la economía planificada. La democracia social y la economía planificada. Ahora, así como es mentira que la Argentina del principio del siglo XX era primer potencia económica mundial, también es mentira de que la Argentina se arruinó con la democracia social y la economía planificada, como dice Milei, porque en el último año de Perón en vida, en plena vigencia el modelo de democracia social y economía planificada, la Argentina tenía una pobreza del 4%, una indigencia del 0% y un PBI per cápita igual al de Australia y al de Canadá. Entonces la pregunta es, ¿fracasó el modelo de democracia social y economía planificada o fracasó el modelo liberal con el que Martínez de O, vía Cavallo, vía Machinea, vía Caputo, Sturzenegger quisieron reemplazarlo? Y la pregunta es también si no fracasamos nosotros del movimiento nacional intentando morigerar los efectos de ese orden liberal sin necesariamente reanudar el hilo que se cortó un 2 de abril de 1976 cuando José Alfredo Martínez de O dijo se abre una nueva etapa económica en la Argentina que tengo para mí todavía sigue abierta. Y eso no significa denostar los procesos políticos que del 83 para acá, por ejemplo, en el periodo que va del 2003, 2004, 2005, del 2015, recuperaron las condiciones de vida de nuestro pueblo de una manera importante. Ahora lo recuperaron, por supuesto, a través de la integración, a través del consumo, que trae sus luces y trae sus sombras y sus limitaciones. Y que creo que llegó a sus limitaciones más claras ya durante la etapa de Alberto Fernández, que quiso hacer algo no muy distinto a lo de la etapa anterior, porque es muy fácil caerle ahora a Alberto Fernández y decir que es la fuente de todos los problemas, porque es muy fácil, vos decís que Alberto Fernández, bueno, cambiemos. Que venga alguien, lo ponga con el dedo otro y se soluciona el problema y se termina el problema. Ahora, yo creo que hay un fin de ciclo, no hay un problema en Alberto Fernández o en el gobierno de Alberto Fernández. Hay un problema de fin de ciclo donde el modelo de drenaje de recursos de los commodities de abajo para arriba o de, como dice Emilio, de la captación de la renta. Sí, de redistribución inducida. Sí, de derrame inducido. Llegó a un límite en términos económicos, porque también hay que hablar de producción, de desarrollo, de alguna manera de dónde sacamos los recursos, y llegó a un límite también cultural, porque empezó a generar contradicciones al seno de nuestro pueblo entre unos y otros, entre lo que siente que el otro está subvencionado y él no, y así. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Barajar y dar de nuevo. Ahora, lo nuevo también tendrá mucho de lo viejo, seguramente, de lo viejo y de mirarnos en ese espejo, de ese modelo de desarrollo de democracia social que no hemos recuperado como democracia social tal como se pensaba en ese momento y como lo pensó el peronismo y el mismo Perón, en un intento de reforma constitucional de 1974 donde promovía un orden de democracia social totalmente radical para lo que hoy entendemos en la política, ¿no? Que es precisamente esto, donde lo social y lo político tienen una implicación que después de eso medio que dejó de existir, ¿no? Claro. Que ahí un punto sobre lo social, porque yo creo que es algo para... Lo social, desgraciadamente, como palabra, se asoció demasiado a la idea de política social, ¿no? Claro. Cuando uno habla de lo social, está hablando de la sociedad en su conjunto, que incluye el conjunto de los actores organizados, y eso implica actores del capital y actores del trabajo. Eso a mí me gusta mucho la expresión comunitario, ¿no? Porque se aleja un poco de este mal uso de la figura de lo social, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, pero me parece que hay un punto clave sobre lo cual nosotros insistimos mucho, que finalmente lo novedoso
está en la posibilidad de crear nuevas instituciones y que en la democracia lo único que se ha instituido son lógicas que se inscriben en la continuidad del modelo que se instaura en la dictadura. O sea, todas las instituciones de los 70 de esta parte son instituciones neoliberales a favor del capital financiero. Después lo que se hizo en algunos momentos fue frenar esa lógica, compensarla a través de redistribución, pero que finalmente no se instituye, porque de hecho lo puedes desarmar en 2 minutos. Es la discusión que se daba en 2014, 2015, y aparece una consigna muy fuerte, esta idea de irreversible, ¿no? Algunos sectores, Claro. el kirchnerismo, etcétera, decían, esto es irreversible, determinada conquista. Lo único irreversible, no hay nada Es la muerte. irreversible. Claro. Uy, Primero, no hay de nada vuelta. irreversible. Segundo, lo que es difícil de revertir es aquello que está institucionalizado. Cosa que las derechas instituyen, porque a nosotros nos cuesta desarmar las instituciones, o sea, nos cuesta desarmar la ley de entidad financiera de la dictadura, pero todo lo que nosotros armamos fue muy reversible, justamente. Entonces hay un problema conceptual sobre la concepción de lo nuevo. Digo, que lo nuevo implica construcciones sólidas que se instituyen, que permanecen en el tiempo y que por ende es fruto de acuerdos profundos con la sociedad. Y la derecha en general lo termina haciendo porque termina instalando sentidos comunes, como ahora van a terminar tratando de instituir el déficit cero, que uno puede estar a favor inclusive de equilibrio fiscal como país periférico, como estuvo Néstor de hecho siempre, pero que nosotros no tenemos creatividad institucional para ir proponiendo modificaciones profundas que constituiría, además de lo que vos planteabas de una práctica política, de una forma de hacer la política, propuestas políticas que van más en un sentido de instituir reglas a favor de los y las trabajadores en su heterogeneidad, de las contradicciones nuevas que forman parte de la dinámica social, ¿no? Entonces ahí me parece que donde hay una agenda política en la renovación de la política que no tiene que ver con listas en una interna, sino con discusiones de fondo y sobre todo para volver a producir un sentido de transformación en la sociedad, ¿no? Claramente. Me parece que de alguna manera el desafío de la hora es poder recuperar, religar de alguna manera esos mundos dispersos, ¿no? Y es inevitable. Digo, hay cosas que, por eso digo, hay un fin de ciclo y hay cosas que son inevitables. Y cuanto más tardemos en aceptarlo, más vamos a tardar en encontrar la respuesta a esto que estamos atravesando, que es bestial. Yo siempre digo que hay algunos enunciados que pueden sonar como lugares comunes, pero que son enunciados que dan cuenta que se han institucionalizado en la Argentina durante mucho tiempo y que producto de que se terminan convirtiendo en promesas incumplidas, Milei hoy viene a cuestionarlos exitosamente, no para cumplir esos enunciados, sino para tirar, como decía mi abuela, el agua sucia con el bebé adentro, ¿no? Entonces, mi hijo el doctor, que es la idea de la movilidad social ascendente, etcétera, etcétera. Dice, bueno, mira, ¿no? El sistema educativo está en crisis, etcétera, bueno, vamos a hacerlo mierda todo. No, logremos que sea efectivo esto de mi hijo el doctor. Los únicos privilegiados son los niños. Nos cansamos de repetir que los únicos privilegiados son los niños. Y los niños no son privilegiados en la Argentina, al contrario. Entonces viene Milei y dice, ¿sí? Bueno, vamos, barramos con todo. Todavía no se animó con la UH, con alguna cosa, pero mañana se puede animar. Si la regla fiscal que impone el déficit cero no en este presupuesto, porque establece que lo que son mecanismos de asignación automática, como la UH, la jubilación, etcétera, por eso están tan preocupados que no se le vayan muy altas las jubilaciones, para que esa automaticidad no le trastoque los números, pero digo, el día de mañana lo puede hacer. Qué sé yo, alguna otra... El Estado presente. Y el Estado presente no está en un montón de lugares. Sí, o está presente solamente a través de la policía. La gendarmería, sí. Entonces, mirá qué fácil que
pegarle una patada a los Lego y al castillito que armaste y listo, y te lo cuestiono. Pero no digo, los Cuca, esto, que estaban antes que yo, etcétera, no garantizaron, nosotros vamos a garantizar el Estado presente. No, ¿por qué tiene que estar presente el Estado? Si aparte es mentira, etcétera, se la chorearon todo, los curros, etcétera. Entonces me parece que efectivamente pasó eso, ¿no? Con determinados lugares comunes, enunciados, idearios, etcétera, muy instalado en el discurso de la política, pero muy disociado de la realidad efectiva, entró ahí y se lo llevó puesta. No es casualidad que las principales víctimas del incumplimiento de esa promesa sean los principales adherentes de la política de Milei, en el voto. Después no sé cuánto se va a sostener, porque la desesperanza o la frustración también genera reacciones, ¿no? Pero lo votaron. Por eso podemos, para terminar, porque ya tenemos que cerrar, podemos decir justamente que si hay algo en toda la caracterización que vos hiciste del trabajo político y de qué significaría, ¿no?, plantear una nueva forma de hacer política, de construir horizonte, que tiene que ver con que Milei anuncia un fin de ciclo, pero es parte de un ciclo viejo. Y que justamente lo nuevo está por venir y que va a surgir, lo nuevo necesariamente, de una articulación con la sociedad. Y que no hay procesos históricos donde lo nuevo no surja de la sociedad misma, que no es lo mismo que surja de un electorado. Uh-huh. Me parece que Milei surge como novedad, como un proceso electoral, pero no surge como novedad de un proceso societal. Y que si la política quiere plantarse desde un lugar de renovación, tiene que ser fruto de un proceso societal, más allá de las elecciones, y eso lleva tiempo. Y convocamos a los desencajados a una sabia paciencia, a pesar de las ganas de quemar gomas y tirar piedras, metafóricamente, que todo desencajado tiene en el fondo y que sabremos sostener en el tiempo. Muchas gracias. No, gracias, se me pasó volando. Bueno, esa es la idea. Ese otro nombre del programa posible. Se me pasó volando. Gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un gusto grande. Nos vemos la semana que viene. Que descansen si quieren descansar.